Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y hoy vamos a hablar de los REITs y cómo se comparan a la inversión inmobiliaria tradicional. Una de las preguntas que mucha gente se hace a la hora de invertir en inmuebles es si hacerlo de la forma tradicional o realizarlo a través de lo que se conoce como REITs. Pues bien, en este vídeo lo que voy a tratar de hacer es explicar qué son los REITs, cuáles son las ventajas y desventajas que estos tienen respecto a la inversión inmobiliaria tradicional y por último veremos cuáles pueden ser interesantes para este entorno por su carácter defensivo. La palabra REIT es un acrónimo americano que significa Real Estate Investment Trust, lo que viene a ser básicamente una sociedad de inversión de capital inmobiliario o de bienes inmuebles. Esto en España suele recibir el nombre de SOCIMI. Pero para que nos entendamos, es simplemente una empresa que invierte su capital en activos inmobiliarios, en inmuebles, y generalmente para que uno pueda invertir en ellas deben cotizar en bolsa como si fuese cualquier otro tipo de acción. El funcionamiento de un REIT al final no es muy distinto al de cualquier otra empresa. Lo que hacen es atraer capital, invertir en inmuebles, adquieren inmuebles y los explotan, y con todo el cash flow positivo, con todos los beneficios que se obtengan de todas las propiedades alquiladas, lo que hacen es repartir el beneficio con los accionistas. Eso sí, generalmente los REITs tienen que repartir un mínimo del 90% de sus beneficios en forma de dividendo. Esto sí que los hace especial. Es decir, que un accionista en REITs se beneficiará probablemente de una rentabilidad por dividendo relativamente atractiva y, por otro lado, la posible apreciación o revalorización de las acciones. Los REITs cotizan como acciones porque al final es una participación más de una empresa, con lo cual podrás encontrarlos por su ticker y pueden ser adquiridos desde la mayoría de los brokers. No es casualidad que los REITs sean populares, ya que han proporcionado una rentabilidad bastante buena históricamente, superando incluso al S&P 500. Como ves en la imagen que muestra el retorno anualizado de los REITs respecto al S&P 500 desde 1991 hasta 2018, puedes ver que su rentabilidad es mucho mejor que la del índice al final del ciclo económico, en momentos de recesión donde pierde menos y también tras la salida de ella, donde históricamente ha duplicado la rentabilidad del S&P 500. Como ves, la rentabilidad anualizada para el periodo comprendido entre 1991 y 2018 es del 11,1% respecto al 9,8% del S&P 500. Una vez conocemos ya que los REITs pueden ser una opción viable para nuestra cartera de inversión, vamos a ver cómo se dividen. Los REITs se pueden clasificar en tres tipos: los que invierten solo en bienes inmuebles, que son los menos complejos y los que le interesa a la gran mayoría de las personas y sobre los que vamos a hablar en este vídeo; los que invierten en deuda hipotecaria; y los híbridos, que son una combinación de los dos primeros. Dentro de esta primera categoría podemos diferenciar los REITs por sectores. Estos son los 6 más importantes. El primer sector sería los REITs sanitarios, donde obviamente invertirían en hospitales, clínicas, laboratorios, residencias o cualquier otra instalación médica. En segundo lugar tendríamos los REITs de oficinas, donde obviamente invertirían en edificios de oficinas para alquilar a empresas. En tercer lugar tendríamos los REITs residenciales, donde, como puedes imaginar, se invertirá en vivienda, ya sean pisos, apartamentos, urbanizaciones o cualquier otro tipo de edificio. En cuarto lugar tendríamos los REITs comerciales, que serían aquellas superficies comerciales o locales destinados al comercio minorista, como supermercados, tiendas, grandes almacenes o centros comerciales. En quinto lugar tendríamos los REITs industriales, que invertirían en almacenes, centros logísticos, plantas de fabricación, centros de datos o cualquier otro tipo de inmueble relacionado con la actividad industrial. En último lugar tendríamos los REITs de hoteles, centrados exclusivamente a invertir en inmuebles como hoteles o cualquier otro tipo de alojamiento turístico. Ahora que ya sabes qué son los REITs y qué tipos hay, vamos a ver las ventajas y desventajas respecto de la inversión inmobiliaria tradicional. Empezamos con las ventajas de la inversión tradicional respecto a los REITs. La primera y probablemente la más importante es que la inversión tradicional permite mayor apalancamiento. Generalmente uno puede comprar una vivienda y financiar el 80% de la compra. Esto puede ser incluso superior cuando compres a un precio de ganga y encuentres un banco que financie en base al valor de tasación y no al precio de compra. En cambio, este porcentaje de financiación suele estar en torno al 50% cuando los REITs compran inmuebles. Es decir, son compras menos apalancadas, y esto sucede porque los REITs tienen una estructura legal distinta a la que puede ser la tuya o la mía. Cuando nosotros compramos un inmueble respondemos con el activo y con cualquier otro ingreso futuro que tengamos, pero los REITs tienen una responsabilidad limitada a los activos que se incluyen en la sociedad, con lo cual el banco o cualquier persona que preste dinero al REIT tiene menos de dónde coger y por lo tanto son más conservadores a la hora de financiar estos activos. Esta diferencia es la más importante, por eso te recomiendo que veas el vídeo del apalancamiento si todavía no lo has visto, para ver cómo afecta el grado de apalancamiento con la rentabilidad que podemos obtener por un inmueble. Otra ventaja de la inversión inmobiliaria tradicional respecto a los REITs es que la rentabilidad por dividendo de los REITs suele ser inferior al cash flow que puede generar una vivienda. Esto se explica principalmente por dos razones. Los REITs invierten en inmuebles seguros y de calidad,
y esto obviamente se ve reflejado en el precio. Los inmuebles de calidad rara vez cotizan a precios de ganga, con lo cual su rentabilidad por cash flow no suele ser muy alta. Por otro lado, los REITs son sociedades, con lo cual tienen gastos de personal como tendría cualquier otro tipo de sociedad. La tercera ventaja, y esta es muy importante también, es que cuando uno compra un inmueble, realmente lo que está haciendo también es construir como una hucha. Te explico, cuando uno compra un inmueble tiene una parte de deuda y una parte de equity. El equity es lo que tú tienes realmente en la propiedad. ¿Qué ocurre? Que conforme pasan los años y el inquilino está amortizando el préstamo, tú vas ganando equity, ya que esa deuda amortizada se convierte en equity. Pero no solo eso, porque además el inmueble en general se irá apreciando poco a poco, con lo cual ganarás equity también porque el valor del activo se irá aumentando. Esto es importante porque uno puede utilizar su equity para realizar la compra o dar la entrada de otra vivienda sin la necesidad de tener que vender el inmueble. En la compra de un REIT esto obviamente no se puede hacer porque al final estamos comprando acciones de una empresa. En cuarto lugar tenemos el control sobre el activo. Obviamente cuando tú compras un inmueble sabes qué activo está comprando, dónde está el activo, cómo es el activo, quién lo está gestionando, si no lo gestionas tú, y tienes mucha más certeza sobre todo lo referente al activo. En cambio, cuando uno invierte en un REIT realmente está delegando ese tipo de decisiones y obviamente será muy importante que conozcas qué tipo de gestores están gestionando el REIT y tendrás que confiar en que ellos tomen buenas decisiones tanto en la compra de activos como en la gestión de los mismos. En quinto lugar, y esto la gente no lo suele considerar bastante, pero para mí es súper importante, es que cuando uno invierte en inmuebles no hay volatilidad de precios. Generalmente uno no está constantemente comprobando si sube o baja día a día, mes a mes, incluso año a año. No es algo que realmente te quite el sueño porque además no tienes esa información a tiempo real. Esto obviamente cuando inviertes en un REIT, como un REIT al final cotiza en bolsa como cualquier otro tipo de acción, verás subir y bajar su precio de forma diaria. Y por último lugar, en cuanto a fiscalidad, obviamente dependerá del país en el que vivas, pero en general la fiscalidad de la inversión inmobiliaria suele ser bastante buena. ¿Por qué? Porque puedes deducirte muchos gastos, como pueden ser los intereses del préstamo hipotecario, todos los gastos de mantenimiento, IBI, gastos de comunidad, puedes amortizar el mobiliario y sobre todo el gasto más importante es la amortización del inmueble. Todos estos gastos que podemos deducir, más alguna reducción especial que pueda haber, puede permitirnos invertir en bienes inmuebles sin pagar demasiados impuestos. Aunque es cierto que en España no dejan de subirnos los impuestos y el impuesto del ahorro ha ido subiendo en los últimos años y parece que lo va a seguir haciendo. Los REITs en cambio son acciones, con lo cual si las vendes tendrás que pagar la ganancia patrimonial por la diferencia y cuando recibas los dividendos ordinarios tendrás que pagar un 15% siempre y cuando hayas cumplimentado el modelo W8BEN para evitar la doble imposición. Ahora vamos con las 4 ventajas principales que tienen los REITs sobre la inversión inmobiliaria tradicional. La primera y la que atrae a mucha gente a los REITs es que es mucho más fácil de acceder. Ten en cuenta que los REITs se dividen en acciones, con lo cual puedes comprar acciones por 20, 30, 40 y con una pequeña inversión ya te estás exponiendo al mundo de la inversión inmobiliaria. Obviamente esto es muy distinto cuando uno compra un inmueble, ya que tiene que ahorrar para la entrada y todos los gastos relacionados con la compra-venta e impuestos, lo que en España suele suponer entre un 20 y un 33% en función del precio de compra y del valor de tasación. La segunda ventaja de los REITs, y tienen esta ventaja porque al final son acciones, es que son mucho más líquidos que la inversión inmobiliaria. Esto es muy importante si uno tiene problemas económicos, ya que con solo un clic puedes vender todas tus acciones y tener tu dinero en tu cuenta broker en unos instantes. Como ya he dicho en otros vídeos, el problema que tiene invertir en bienes inmuebles es que no son líquidos, con lo cual cuando uno necesita vender, generalmente va a mal vender el inmueble si tiene prisa. La tercera ventaja, y también muy importante, es la diversificación. Esta diversificación es tanto en cuanto a cantidad, ya que uno compra muchos inmuebles, y esto es importante en caso de que haya impagos, como geográfica, ya que estos inmuebles suelen estar distribuidos en distintas partes del país o países. Obviamente, si uno tiene 10 propiedades, no tiene que preocuparse demasiado de tener un impago, pero imagínate que tú empiezas con una inversión inmobiliaria y tienes un impago en tu único inmueble. Pues bien, eso te causa un perjuicio que sería mucho más duro de llevar que si tuvieses muchos más inmuebles. Por eso yo recomiendo cuando uno empieza a invertir en inmuebles, empezar con inmuebles que sean bastante baratos, ya que esto te permitirá poder comprar tu segundo inmueble más rápido y poder diversificar tus ingresos
y por lo tanto afrontar mejor cualquier tipo de impago. Y en cuarto lugar, y muy importante para ciertas personas en función de tu perfil, es que la inversión en REITs es una inversión totalmente pasiva. Si eres de las personas que no te gusta tener contacto con los inquilinos o no tener que resolver problemas y todo ese tipo de cosas, es probable que esta ventaja la valores mucho. Dicho esto, en mi experiencia hay dos factores clave que van a determinar cuánto tiempo vas a tener que dedicar a los inmuebles. El primer factor clave, obviamente, es el inquilino. En este caso te recomiendo que pidas declaración de la renta del inquilino, un justificante de los ahorros medios de los últimos 6 meses, por ejemplo, que prestes atención a que es una persona aseada y organizada, ya que eso es muy importante, y obviamente que hagas todo tipo de preguntas que te permita conocer mejor cómo es la persona que va a estar viviendo y cuidando de tu inmueble. El segundo factor importante es la antigüedad y el estado en el que se encuentre el inmueble que vas a alquilar. Obviamente, si alquilas un inmueble que está bastante viejo y bastante deteriorado, vas a tener constantemente llamadas de tu inquilino, con lo cual va a ser bastante pesado la gestión de ese inmueble. Obviamente, si has hecho una buena reforma o has comprado un inmueble relativamente nuevo, lo cierto es que el inquilino en principio no debería molestarte demasiado y tendrás una gestión bastante pasiva. Así que todo esto es lo que tienes que tener en cuenta a la hora de valorar si quieres invertir de forma tradicional o a través de REITs. Ahora, para acabar, te voy a dar mi opinión de lo que yo considero que son los REITs más defensivos para este entorno que estamos viviendo. En mi opinión, los REITs más interesantes serían los relacionados con los centros de datos, la alimentación y las infraestructuras telefónicas. Hay muchos REITs y obviamente en otros sectores también puedes encontrar cosas interesantes, pero si te interesan estos, unas de las ideas por las que puedes empezar tu investigación y ver si cumplen con tu perfil de inversión serían Digital Realty Trust, que es un REIT de centros de datos, Americold, que es uno de almacenes refrigerados para el sector de la alimentación, y Crown Castle International, que es de infraestructuras de telecomunicaciones. Y esto es todo por hoy, nos vemos pronto, recordad siempre invertir con sentido.